Bueno, muchachos, buenas noches para todos. ¿Me oyen bien? Yo me imagino que me están oyendo bien, ¿cierto? Bienvenidos a la sesión 5. Gracias, Claudia, por confirmarme. Bienvenidos a la sesión número 5. Antes de arrancar, quisiera preguntarles cómo les está yendo con la actividad 2. Igual esta noche vamos a hablar largo y tendido de todas las preguntas. Gracias, Lisette, por confirmarme. Esta noche vamos a mirar todos los pormenores de la actividad número 2. Como siempre, activen su micrófono si tienen una pregunta. Gracias, Cindy. Si tienen alguna pregunta o inquietud. Eh, Hoy verifiqué con Fusakasuga que estuviera la actividad abierta y me dijeron que sí estaba abierta y yo inclusive pues hice todas las correcciones, entonces yo creo que ya tiene que estar todo abierto para que empiecen la actividad común y corriente. Les he extendido el plazo hasta el viernes 16 para que estén tranquilos. Si de pronto ha habido algún inconveniente y todo, pues tienen 8 días exactos para completar la actividad y de ahí pues ya yo arranco a calificar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nuevamente les reitero que si tienen preguntas y todo, pues me las cuenten aquí por el chat. Si no, pues arranco ya la clase y la presentación. Profe, es que no me quedó Bueno, muy claro el segundo punto, porque, o sea, tengo que tomar lo que yo hice del primero, ¿sí? ¿quién está hablando? Perdón. De la actividad número 2. Sí. ¿Quién me habla, Andrea? Alexandra. Ay, es que no le cambió. ¿Estás la que dice iPhone? Ya lo cambio, profe. No, tranquila, no te preocupes. Ya sé que eres tú. Ya. Entonces, ahora sí ya. Entonces, cuéntanos. Lo que pasa es que, digamos, en el primer punto tengo que escoger dos autores, ¿sí? Y en el Sí. segundo, tomar como referente dos autores de uno de mis compañeros y Ajá. relacionarlos con los que yo escogí. Sí, exactamente. O sea, Y eso primero tú los... haces, No, tranquilo. tú escoges tus dos autores y haces tu primer análisis de esos dos autores. Luego entonces entras al foro y escoges a un compañero o compañera que tenga otros dos autores distintos a los tuyos y entonces en la segunda parte cruzas los dos con los otros dos. Y listo. Ah, ok. ¿Y eso lo hacemos en un documento de Word? ¿O así libre en el No, foro? PDF tal cual como te lo pide la guía. Mira, si quieres, miremos rápidamente la guía. En la guía vas a ver que vamos un segundito a la guía para estar completamente sintonizados en lo que toca hacer. Entonces, mira, espera, les comparto pantalla. Entonces, mira, Alexandra, entonces actividad de aprendizaje número 2. Entonces, el análisis comparativo, las competencias. Entonces, todos seleccionan dos autores que se proponen a continuación, identificando ambos similitudes y diferencias. Entonces, obviamente, aunque esta lectura es muy buena, ya les he incluido otras lecturas para que también tengan más referencias. Y lógicamente hoy yo quería que la sesión de hoy fuera muy específica, ilustrándoles cuáles son las aplicaciones, casos de estudio y cada uno de los actores cómo ve, pues digamos, la relación. Entonces, una vez han escogido los dos autores, entonces hacen un diagrama muy parecido a la actividad 1.
Entonces, el análisis comparativo, entonces digamos acá en el ejemplo, se escogió a Peter Drucker y a Peter Senge. Entonces, ¿cuáles son las características de Peter Senge? ¿Cuáles son las características de Peter Drucker? Y en la mitad, ¿cuál es como la convergencia? Entonces, después selecciono la gráfica de otro compañero y entonces elaboro una nueva gráfica con 4 autores. Entonces, por ejemplo, yo había escogido Drucker y Senge y entonces ahora lo que escojo es mis compañeros, algún compañero me escogió Polanyi y Takeuchi y entonces pongo las similitudes. Entonces, después de analizar los resultados de la gráfica, se selecciona de manera argumentada uno de los autores y se publica en el foro a través de un PDF los resultados. Entonces, básicamente eso es digamos, la actividad 2. ¿Sí te queda claro, Alexandra? Sí, señor. Listo. Chévere. Muchas gracias. Con mucho Profe, gusto. una pregunta. Dime. Pero de igual, de todas formas, compartimos las dos actividades, ¿sí? La primera donde subo el mío para que el compañero lo tome y la segunda donde subo el de los 4. ¿Sí? Claro, Vanessa, tú escoges tus 2 autores favoritos de esos que están ahí opcionales. Y luego que los has escogido, entonces tú miras que haya otro compañero que haya escogido otros 2. Y entonces una vez hayas visto que otros 2 los han escogido, entonces haces la segunda gráfica, tal cual nos mostraba el ejercicio, y todos los resultados los pones en un PDF y los mandas al foro. ¿Listo? Listo, profe. Qué pena, es que yo casi no me puedo conectar porque está que llueve y está el internet medio maluco. Y no sé si ya me preguntaron. En las fechas dice que del 1 de noviembre al 16. Es que, pues, Sí. la verdad, hasta ayer, creo, yo miré y no estaba abierto el foro. Entonces, es a partir de hoy hasta el 16, ¿sí? Pues lo que te decía, yo había abierto el foro hace 8 días y varios compañeros me dijeron, no, profe, no está abierto, entonces llamé a Fusagasugá y dije, mire, no está abierto el foro, ya seguí todas las instrucciones, entonces ya hoy me confirmaron que sí está abierto el foro. Entonces igual, pues como digo, amplié el plazo hasta el 16 porque lo importante es que después de que ya hemos hablado hoy en la sesión de hoy, todos los pormenores de la sesión, ya ustedes tengan todos los elementos para arrancar y hacer desde hoy, pues desde mañana adelante hasta el próximo viernes la actividad. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo, Vanessa. Chévere. Bueno, entonces, hoy yo quería ayudarles con el tema porque me parece muy importante que... Pues me parece muy importante que realmente ustedes tengan, digamos, como las aplicaciones reales de los autores. Entonces, los autores, lógicamente, tienen particularidades, pero a mí lo que me interesa es el análisis aplicado. Entonces, yo lo que voy a querer de la actividad 2 es que todos ustedes digan, bueno, está muy bien la teoría, pero ¿cómo puedo aplicarla a la práctica? Entonces, independientemente de toda la parte dentro de la cual se establece la epistemología y la relación entre teoría y práctica y cómo ha ido trascendiendo cada uno de los autores ya en las aplicaciones prácticas, uno encuentra en distintas evidencias cómo realmente se aplica de una manera muy, muy puntual. Entonces, ¿qué les he compartido? Les he compartido 2 archivos. El primero es este, que se llama Valoración de procesos para la gestión del conocimiento en las empresas del clúster de tecnologías de la información del eje cafetero. Entonces, en este documento ustedes ya van a encontrar todos los resultados de una investigación en donde se valora cada proceso, es decir, lo que ustedes ya conocen, identificar, generar, retener, compartir, aplicar, conocimiento en el clúster de tecnologías de la información del Triángulo del Café. Entonces, en este caso, ellos buscaban establecer estrategias de innovación y buenas prácticas.
Entonces, como yo les he dicho, la gestión de innovación y las buenas prácticas, que yo les he dicho, la traducción real es mejores prácticas, pero la gente sigue en español diciendo buenas prácticas, están aplicadas directamente a la materia. Entonces, en este caso, hay una aplicación web 2.0 dentro de la cual se hizo la valoración en el marco de unos métodos de investigación, validación, etcétera. Todo el proceso de investigación tal cual se desarrolla estableciendo cuáles son digamos, como las metas que se imponen en una organización para alcanzar, como dice acá, los niveles de competitividad, etcétera, mantener esas ventajas competitivas, mirar por qué yo en una empresa, como por ejemplo en este caso de tecnología de información, puedo establecer cuál es el impacto de la estrategia de gestión de innovación y aprendizaje organizacional para realmente valorar al final de la intervención, en un año, en 2 años, qué tanto me está dando, digamos, pues, resultado y qué tanto yo estoy teniendo, me estoy sintiendo cómodo con el tema. La segunda es una que me pareció muy importante, que es el proceso de gestión de conocimiento en dos casuísticas, Carabobo, Venezuela y Tamaulipas, México, también hecha por 2 profesores independientes de Venezuela y México. Entonces, acá ¿qué se busca? O acá el trabajo que incluye determinar el grado de implementación de la gestión de conocimiento en 2 grupos de empresas en Carabobo y en Tamaulipas. Entonces, es un experimento no experimental, con un diseño transaccional correlacional, etcétera, pero aplicado a ejecutivos del área de recursos humanos de administración de 20 empresas de industria en donde no se muestra la parte probabilística. Entonces, ahí están los resultados, cuál es la intervención, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, estas dos fuentes son muy importantes para su trabajo porque ustedes van a mirar cada parte teórica y cada componente teórico de cada uno de los autores y ya van a empezar a mirar dentro de la casuística cómo es que yo relaciono la teoría a un caso aplicado y cómo ese caso aplicado me demuestra que la implementación de gestión de conocimiento realmente sí tiene un impacto en la competitividad. Entonces eso me parece muy importante. Pero hoy lo que he querido es que ustedes tengan como una cierta comodidad con la actividad. Y la actividad finalmente lo que busca es que ustedes crucen teoría con práctica y que se den cuenta que en esa aplicación práctica cada uno de los autores seleccionados ha sido utilizado para la implementación de la estrategia en una organización, en una empresa, etc. Entonces, como les digo, acá es la aplicación lo que importa. Entonces, tomemos como modelo de referencia todos y cada uno de los procesos de gestión del conocimiento. Entonces, acá hay un resumen muy general elaborado por 2 profesoras de la Universidad Nacional, Galvis Lista y Sánchez Torres en 2013, donde yo puedo referenciar y mirar cuáles son esos procesos y yo cómo realmente aplico el proceso. Entonces, cómo llego al proceso, cómo la alta dirección toma la decisión. Casi siempre arranca, como les decía yo, en gestión humana o en la dirección de talento humano, la dirección de recursos humanos, etcétera, como se quiera llamar. Pero hay muchas empresas hoy en día que lo llevan directamente a la unidad de investigación y desarrollo, que es lo que les digo yo que siempre un poco la frustración mía es ver cómo empresas no nacen con la unidad de investigación y desarrollo, porque en la unidad de investigación y desarrollo es realmente donde nace la innovación, donde el estudio aplicado de mi área, el estudio aplicado a mi sector, empieza a mirar cuáles son las tendencias de punta, digamos las tecnologías de punta, la innovación social de punta, etcétera, lo que realmente esté mandando la parada en ese momento y yo pueda aplicar esos conocimientos que se están generando dentro de la empresa o generando dentro de la organización.
Entonces miremos cada proceso uno por uno. Entonces el primero es identificación. Determinar el estado actual del conocimiento organizacional y las necesidades de conocimiento de la organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un diagnóstico inicial en donde yo veo el tema de memoria institucional, yo veo cómo se ha recogido el conocimiento del proceso de la organización en términos de impacto de lo que yo hago y cuáles serían las necesidades que tiene la organización hoy en día para ampliar ese proceso, el proceso de identificación. Entonces, las necesidades de conocimiento de la organización pueden ser satisfechas por la adquisición de conocimiento por fuera de la organización o la creación del conocimiento dentro de la organización. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí que vi un micrófono que se activó? No. Entonces, el meollo del asunto ahí, en términos relativos, es cómo yo estoy utilizando la gestión de conocimiento dentro de la empresa para adquirir dentro y fuera de la organización la misma creación al dentro de la organización. Eso quiere decir que yo estoy haciendo un proceso de identificación y ese proceso de identificación ya me está empezando a dar las pautas para yo poder empaquetar el conocimiento. Entonces, ese proceso es supremamente importante porque es el que arranca la gestión de conocimiento. Seguimos entonces con la adquisición. Entonces, ¿qué ocurre en la adquisición? Aquí se adquiere conocimiento de fuentes externas a la organización. Entonces, yo busco el proceso que ustedes tal vez han escuchado o que ya muchos conocen, el proceso de benchmarking. Un análisis comparativo en donde yo digo, bueno, yo estoy en un sector muy particular, en los ejemplos que les puse, tecnologías de la información. Y en ese sector particular hay ya unas fuentes externas que no vienen dentro de, digamos que no están incluidas en lo que yo vengo avanzando, que me van a ayudar para identificar las mejores prácticas. Entonces, al yo identificar esas mejores prácticas, empiezo a adquirirlas. El conocimiento adquirido debería satisfacer las necesidades de conocimiento de la organización o debería permitir la innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una tecnología de punta o hay un proceso organizacional de punta y yo identifico que yo no lo estoy aplicando. Entonces yo de alguna manera lo adquiero. Es decir, miro cuáles son las necesidades de mi organización y lo empiezo a implementar para llegar digamos, a que se incorpore a la misma organización. Entonces, la adquisición de conocimiento implica considerar los aspectos éticos y legales del acceso del uso o conocimiento de terceros. Esto es más conocido como propiedad intelectual. Entonces, ahí llegamos a un punto álgido de lo que es la gestión de conocimiento. La propiedad intelectual, hoy en día, en nuestro país, no tiene una regulación muy fuerte. Hay, digamos, ejemplos en universidades que hacen su propio manual de propiedad intelectual, pero digamos hay un caso, varios casos, perdón, en donde Colciencias, que es la entidad rectora del sistema de ciencia, tecnología e innovación y de sus políticas públicas, asigna un dinero mediante convocatoria. Entonces, en la convocatoria yo arranco a implementar, a ejecutar unos recursos y esos recursos me van a producir a mí una propiedad intelectual. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿La propiedad intelectual le pertenece a Colciencias o le pertenece a la universidad o al centro de investigación donde se desarrolló la investigación? Entonces ahí aparece una parte legal contractual con respecto a la propiedad intelectual. Y yo tengo, dentro de esa adquisición, que considerar los aspectos legales y los aspectos éticos de usar conocimiento de terceros. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho digamos, en la universidad, en pregrado y en posgrado, cuando hay un plagio. Entonces, ¿cómo es que yo garantizo como profesor que un alumno mío no está, o una alumna no está plagiando? Entonces, hoy hay una serie de softwares
que miran el documento y lo constatan frente al universo de documentos que hay en Internet. Entonces, la idea ahí siempre es que yo utilice el reglamento y las medidas que establece la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, en donde cada uno de los parámetros me permite a mí citar de dónde viene el conocimiento, cuál es la fuente de conocimiento. Entonces, en esa adquisición están esas dos particularidades, la parte ética y la parte legal. De ahí entonces paso a la parte de la creación. Entonces, crear conocimiento organizacional. Al decidir yo ya la creación de conocimiento organizacional, ya me estoy particularizando en toda la historia y la memoria institucional de mi empresa o de mi organización, y cada una de las, digamos, de las acciones que me han llevado a mí a la creación de ese conocimiento particular. Entonces ahí es cuando yo les hablo siempre del empaquetamiento del conocimiento. Ya la organización empieza a tener un conocimiento propio, y ese conocimiento propio empieza a establecer reglas en el mercado. Entonces, ejemplo, en los años 80 y 90, la empresa Nike tomó la decisión de que los nuevos materiales de su ropa deportiva debían estar avanzadas a trascender lo que era el uso del algodón. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, una persona que estaba en una actividad deportiva muy, muy fuerte, sudaba muchísimo, y esa persona, lógicamente, terminaba empapada con la camiseta. Entonces, al aparecer los nuevos materiales, Nike lo que hace es implementar la creación de un conocimiento que ustedes ya hoy lo conocen como dry fit. Entonces, Nike irrumpe en el mercado con un nuevo conocimiento que es el dry fit. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo me doy cuenta de que hay una empresa que me está proveyendo de una ropa, de una implementación deportiva, de una ropa deportiva, en donde el sudor no me emparama la camiseta o la pantaloneta o lo que sea, sino que realmente se seca muy rápido, entonces ahí yo estoy implementando la creación de conocimiento, y por eso Nike establece en ese momento, en los 90, un parámetro mediante el cual el mercado se altera. Ahí entonces todo el resto de empresas alrededor de Nike empiezan a competir y se dan cuenta que hay un nicho de mercado en una nueva modalidad de ropa deportiva, que en este caso es lo que Nike llamó dry fit. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el conocimiento es nuevo cuando realmente satisface las necesidades de conocimiento de la organización o cuando permite la innovación. Entonces, ahí aparece la primera manifestación de gestión de innovación. Entonces, una empresa o una organización que toma la decisión de empezar a implementar gestión de conocimiento, aprendizaje organizacional, automáticamente empieza a crear innovación, es decir, a tener innovación gracias al conocimiento que está aplicando dentro de al interior de su organización. Entonces, esa parte es supremamente importante, porque, como les decía, yo no sé por qué en nuestro país la gente cree que la innovación está en el Estado o está en las universidades. El Estado y las universidades pueden ayudar con recursos, pueden ayudar con políticas públicas, pero la innovación siempre va a estar en una empresa del sector privado. A no ser que, como hablábamos en clases anteriores, en una ONG haya habido el desarrollo de una mejor práctica que permite tener innovación social. Pero cuando hablamos de innovación comercial o tecnológica, estamos hablando de una innovación que le pertenece siempre a una empresa que está compitiendo dentro del sector privado. Y esa es la parte de la creación. El siguiente proceso, entonces, es el proceso de codificación. ¿Ahí qué ocurre? La representación o expresión explícita, el conocimiento tácito de las personas en la organización.
Entonces, ahí yo empiezo a darme cuenta quiénes son y cómo son las personas que me están contribuyendo a mí al proceso de gestión de conocimiento. ¿Por qué? La codificación del conocimiento es la transformación del conocimiento tácito, tal y cual lo hemos estudiado en las lecturas, en conocimiento explícito. Entonces acá, ya digo yo, ok, la parte teórica tiene una aplicación práctica. ¿En dónde? En la codificación del proceso de gestión de conocimiento. Eso quiere decir que yo paso de lo tácito, es decir, acuérdense, de lo tácito subjetivo a lo explícito, a lo objetivo. Entonces la codificación automáticamente ¿qué va a incluir? Organización, almacenamiento y recuperación de conocimiento explícito. Esos tres elementos y componentes me permiten a mí codificar la gestión de conocimiento. En el siguiente proceso empiezo ya la aplicación. Es decir, utilizo el conocimiento organizacional para lograr los propósitos y objetivos organizacionales. Ya no es solamente una estrategia que se tomó como decisión en la alta dirección, sino que realmente ahí ya yo me doy cuenta que la gestión del conocimiento me está ayudando a mí a la parte de procesos, de propósitos y de objetivos organizacionales. Entonces, ese conocimiento organizacional debe ser aplicado en situaciones como formulación de estrategias, toma de decisiones, definición y ejecución de procesos, realización de actividades, resolución de problemas o creación y evolución de productos. Entonces, miren el espectro tan amplio que es el aplicar la gestión del conocimiento de la empresa a toda la globalidad de las actividades internas de la empresa. Entonces, toma de decisiones, formulación de estrategias, definición y ejecución de procesos, realización de actividades, resolución de problemas y creación y evolución de productos. 6 elementos organizacionales que ya se ven afectados directamente por la gestión de conocimiento. El siguiente proceso entonces es transferencia. Y en la transferencia yo lo que hago es que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la administración cuántica, de la administración horizontal? En esa administración horizontal los equipos de trabajo son fluctuantes. Entonces los equipos de trabajo van saltando como en una elipse y los expertos dentro de un equipo de trabajo van transmitiendo el conocimiento y lo van transfiriendo a distintas personas. Entonces siempre seguramente habrá un líder de equipo que capacita o que transfiere el conocimiento de una manera explícita mediante charlas, mediante talleres o mediante un software al resto del equipo para afectar los 5 tipos de elementos de procesos en donde yo ya me doy cuenta que estoy utilizando el conocimiento de la empresa para poderlo aplicar. En esa transferencia, obviamente, son las personas dentro de las organizaciones las que reciben la transferencia, es decir, que implica la existencia de fuentes de conocimiento y receptores de conocimiento e involucra el aseguramiento de la asimilación del conocimiento por parte de los receptores. Ahí se va creando una cultura organizacional en donde el uso y usufructo y aplicación del conocimiento está orientado a que toda la organización, absolutamente toda la organización, utilice la gestión de conocimiento adquirido y la gente pueda ir a procesos externos de la empresa y aplicar y explicar cuál es el conocimiento que se está generando dentro de la organización. Volvemos y lo extrapolamos a la gestión de innovación. Entonces, una empresa se va posicionando porque va teniendo gestión de innovación. Va teniendo la capacidad, como el ejemplo que les di de Nike, de posicionarse en un mercado que anteriormente no había tenido esa innovación. Y todo gracias a que se implementó el proceso de transferencia. Luego, curiosamente, sigue el proceso de protección que también está ligado a la propiedad intelectual. Entonces, proteger el conocimiento organizacional de usos ilegales o no autorizados y explotar los usos autorizados para generar beneficios de la organización.
Entonces, en la parte legal, un equipo, digamos, lo que sería una organización pública, la Secretaría General, un equipo de abogados, se da cuenta cuáles son los usos ilegales que le están dando por fuera de la organización o los procesos no autorizados por fuera de la organización otras industrias. Ahí vuelvo al ejemplo de las semanas pasadas de lo que ocurrió en la demanda de Apple a Samsung. Entonces ahí, ¿qué pasa? Apple quería proteger ese conocimiento de la pantalla táctil y demandó a Samsung porque Samsung al muy poquito tiempo lanzó las primeras versiones de lo que hay hoy en día, ¿no? El J6, el J10, bueno, todas esas modalidades de Samsung que yo no me las sé de memoria, pero que muchos de ustedes si tienen teléfono Samsung lo saben. Y ahí el equipo de abogados de Apple, a través de la división de iPhone, pues entablan una demanda porque quieren proteger lo que ellos consideran el uso no autorizado y el uso ilegal de casi que una patente, de un proceso de gestión de conocimiento que les corresponde y les pertenece a ellos. Samsung, en ese caso Samsung, ¿qué hizo? Demostró que paralelamente ellos también venían en la misma investigación, que su unidad de investigación y de desarrollo también habían desarrollado una estrategia mediante la cual el conocimiento no era exclusivo de Apple. Entonces ahí las batallas legales pues se van dando, pero en gestión de conocimiento siempre tiene que haber ese cuidado y esa prudencia con que la parte legal de la propiedad intelectual esté muy, muy bien definida, esté muy bien protegida y sea una estrategia directa del uso y la gestión de conocimiento. Y finalmente llegamos al proceso de evaluación en donde se obtiene la retroalimentación sobre el estado actual y la efectividad en la organización y su entorno. Entonces, en diapositivas de las otras presentaciones yo les mostraba cuál era como el ciclo de la gestión de conocimiento. En ese ciclo de la gestión de conocimiento yo siempre recibo una retroalimentación de lo que me está sirviendo y lo que no me está sirviendo. ¿Cuáles son las mejores prácticas que se están obteniendo gracias a esa retroalimentación? Yo miro elementos como la memoria histórica de los últimos 10 años o 15 años, cómo está el estado del arte de la investigación que yo estoy realizando para un nuevo proceso de mi producto, un nuevo proceso de mi organización, y esos nuevos procesos, ¿quién los está retroalimentando? ¿Los está retroalimentando el cliente interno o los está retroalimentando el cliente externo? Entonces analizo el estado actual porque yo necesito evaluar. Parte importante de la generación y producción de una estrategia organizacional, de una planificación organizacional, de un plan estratégico organizacional, ya sea corto, mediano o largo plazo, es mirar qué tan efectivo está siendo la implementación de mi proceso de gestión de conocimiento para la organización y el entorno de mi organización. O sea, tengo que evaluar y tengo que monitorear. Y de ahí yo no me puedo salir por ningún motivo. Entonces, este es el modelo de referencia de los procesos, dentro de los cuales yo sigo como un hilo conductor del cual no me puedo salir para hacer la parte de evaluación y monitoreo. Entonces, como les decía al principio de la clase, yo quiero que ustedes miren una casuística aplicada. En la bibliografía, están incluidos estos dos casos de estudio. El primero es la valoración de procesos para la gestión de conocimiento en las empresas del clúster de tecnologías de la información del eje cafetero, realizado en 2012. Y el segundo es el proceso de gestión de conocimiento como tal, en dos casos, en Carabobo, Venezuela, y en Tamaulipas, México. Y ahí ya vemos que la parte teórica, aunque es importante, necesita una aplicación. Y en esos dos documentos ustedes se empapan al 100% de cómo se usan las aproximaciones de los distintos autores que van a tener que presentar en la actividad 2. Y yo lo que quisiera evaluarles después del viernes 16, ¿qué es? No tanto el tema de cortar y pegar que dice Drucker,
o cortar y pegar que dice Davenport. Yo lo que quisiera realmente ver es que ustedes entienden que la teoría de cada uno de los autores tiene una aplicación y que ustedes han leído no solamente estos dos casos de estudios, sino que también han averiguado por su lado, que puede ser en Google académico o cualquier otra fuente que ustedes quieran. Como les dije, la universidad tiene fuentes de bases de datos muy importantes, muy grandes, a las que ustedes como estudiantes pueden acceder, en donde de pronto hay un uso que Davenport estableció para una mejor práctica o un caso de éxito. Entonces la teoría resultó ser muy cierta en un tema específico que yo no había contemplado en la teoría. Y eso es lo que siempre les voy a seguir insistiendo de aquí a que terminemos, que se debe hacer con toda esta teoría. ¿Cuál es la aplicación de la teoría? Profe, perdón, una pregunta. Es que en la bibliografía solamente aparece hasta la sesión 3, las diapositivas. Y la sesión pasada, su merced también nos presentó unas diapositivas. ¿Esas no las puede colgar, por favor? Pero ya están colgadas. ¿Quién es, Vanessa? No. Sí, señor. No, es que la 3 es la que vimos la clase antepasada. Nos faltaría la sesión 4, o mejor dicho, las diapositivas de la semana pasada. No, no, porque ya está, o sea, yo me aseguré, no puede ser que sigamos con el mismo tema. Sí, porque en la clase pasada hablamos de uno de los autores que casualmente yo escogí. Espéreme, ya le digo cómo se llama. Dime. Y pues, creo que era este. Y no llegamos hasta ahí en las diapositivas de la sesión 3. Entonces, por eso sé que nos faltan esas diapositivas. No, pero ¿cómo puede Es ser bello. posible? Es bello. Hablamos la clase pasada también de él. Yo sé. Entonces, mira. Estamos en la interfase de Moodle, aprendizaje organizacional grupo, cohorte 7. Entonces bajamos, gestión de conocimiento, el video, guía al estudiante, actividades de aprendizaje, recursos de apoyo, bibliografía, etc. Entonces, guía al estudiante, actividades de aprendizaje, recursos de apoyo. Entonces ahí están las normas APA, por ejemplo. En bibliografía, Vanessa, mira todo lo que está colgado ya. Los 4 artículos que les decía yo que me parecían muy importantes para complementar la actividad 1, la presentación de las sesiones 1 y 2, la presentación de hace 8 días y ya el caso de Tamaulipas y el caso del eje cafetero. Entonces no entiendo cómo es que no lo puedes ver. ¿Sí ves que ya están incluidas en la bibliografía? Porque ¿dónde las estás buscando, Vanessa? Profe, yo las estoy buscando hoy mismo, pero es que la sesión 3 es la del fondo azulito que la vimos la semana antepasada. La semana pasada vimos unas diapositivas que creo que eran de fondo blanquito. Ah, ya, entonces esas Si tú sí. miras, dice presentación 3, y esas son las que dicen la gestión del conocimiento como elemento determinante para el logro del éxito de una pyme. Eso es de la clase de hace 15 días. Sí, Falta la 4, la de hace 8 días. tienes toda la razón. Ya me estaba O sea, haciendo falta esta. ¿Ahí la pueden ver? No. ¿Ahí la están viendo? Lo que estamos viendo. Ah, ok. Ahí seguimos viendo la pantalla que se me compartió. Ah, ok, espera. O sea, tú me dices que falta es esta. La de los 8 días. ¿Cierto? Sí, señor. Esa es la Ah, que ok. nos hace falta. Ah, ok, listo. Entonces, Gracias, esta... profe. No, no te preocupes. Esta es la que me falta incluir, exacto, tienes toda la razón. Es que estaba pensando en los 2 artículos. Entonces tienes toda la razón. Ahorita mismo cuando terminemos a las 10, la subo para que la tengas. Pero vuelvo y les digo, muchas gracias por la observación, Vanessa. Entonces, vuelvo y les digo, para mí es muy, muy importante
la aplicación de la teoría a la práctica y los modelos que están exactamente como dice Vanessa en la presentación de la semana pasada y esos modelos cómo se aplican. Entonces ahí hablábamos del modelo de Scandia, hablábamos del modelo de Kaplan y Norton que se llama el Balance Scorecard, que en su traducción al español es el cuadro de mato integral, etcétera. Es decir, ya hay unos modelos aplicados en empresas desde hace mucho tiempo y en entornos de Japón, de los países escandinavos y de Estados Unidos de la aplicación directa. Entonces, esa sí presentación, gracias Vanessa por acordarme que la tengo que incluir. Bueno. Entonces, sí, en el siguiente paso, ¿qué quiero yo? Yo quiero que ustedes miren autor por autor. ¿Cómo escogen cada uno de los autores? Los escogen frente a los parámetros de lo que es su teoría, pero los parámetros también de lo que sería la aplicación de esa teoría en algún caso. De nada les sirve a ustedes hacer ese ejercicio si solamente van a decidir cortar y pegar qué es lo que dice Polanyi. Porque Polanyi, ¿de qué habla? Del conocimiento personal, todo el tema de la ciencia, fe y sociedad, el estudio del hombre y la dimensión tácita, donde se despliega el rigor del pensamiento, cuál es la epistemología en sentido amplio de la ciencia en particular, análisis de estas obras que permite destacar el carácter personal y el conocimiento del valor insuprimible de la interiorización cognitiva. Polanyi quería explicar todo el tema de la importancia del conocimiento tácito y cuál es la aplicación del conocimiento tácito. Entonces, esto puede ser una parte principal de lo que ustedes incluyen en la actividad, pero lo más importante es ver la aplicación, si es que van a escoger a Polanyi. Entonces, ¿qué es lo que hace Polanyi? Un análisis holista del conocimiento, o holístico. No holista, sino de pronto más bien hoy se conoce como holístico, que tenga en cuenta inclusive las dimensiones no expresas que resultan básicas para la interpretación de procedimientos reales que los científicos llevan a poder alcanzar para un nuevo saber. Entonces ahí nos damos cuenta del ejemplo que les ponía yo del profesor Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, el paradigma. Es decir, que hay una serie de postulados nuevos en una ciencia y en un conocimiento que anteriormente no estaban siendo considerados. Y lo que dice Polanyi es, eso hay que interiorizarlo, porque si yo no lo interiorizo, para mí no va a ser un nuevo saber. Existe allá afuera, pero yo no lo he interiorizado, entonces es una información a la cual yo no le he podido hacer aplicación porque simplemente está allá afuera y no tengo ni idea. Entonces él dice, es precisamente esta interpretación del conocimiento lo que permite desarrollar una amplia literatura sobre las virtualidades de la epistemología en relación al conocimiento, en el caso de él, religioso. Entonces él extrapolaba todo el tema de ciencia, de fe y sociedad y cuál era la relación entre una y otra. Entonces eso era, digamos, como el postulado de Polanyi, los que eran, digamos, los que se decían por el autor. Ahora, ¿cuál es la concepción polanyiana de la ciencia? El autor siempre insistirá en la centralidad de la percepción de en la epistemología. O sea, darle un verdadero valor inductivo al método científico a través de un concepto de inferencia tácita. ¿Esto en cristiano qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, sé que hay un empleado de mi organización que es supremamente pilo, inquieto y que tiene una gran cantidad de conocimientos, pero su conocimiento hasta ese momento es tácito. Y si yo no exploto ese conocimiento tácito para volverlo explícito, entonces no estoy ayudando a que mejore la parte científica de mi entorno organizacional. Es lo que dice Polanyi. Entonces, él dice que en ese realismo
debo tratar la verdad como un auténtico contacto intelectual con la realidad. Es decir, que lo que yo observé tiene que tener una aplicación en mi realidad y en la realidad de mi organización. Entonces, que tenga la capacidad también, fíjense que Polanyi es el primero que habla del tema de los errores y las limitaciones de varios tipos, y la interpretación instrumentalista de las teorías científicas. Entonces ahí, prueba y error, prueba y error. Polanyi seguramente fue el padre de prueba y error, donde yo estoy fallando entre el conocimiento tácito, llevarlo al conocimiento explícito al interior de la organización. Es básicamente lo que dice Polanyi. Entonces, ese digamos que es el mal. Ahora, los siguientes dos autores, que tal vez muchos de ustedes escojan. No sé si sea conveniente que escojan conjuntamente a Nonaka y a Takeuchi. De pronto, como ellos trabajaron siempre en equipo, no sería conveniente hacer un análisis entre ellos dos, porque a la hora de la verdad ellos dos son de alguna manera lo mismo. Uno estudia la escuela japonesa y todos los ejemplos que yo les he dado de la escuela japonesa, del caso de Honda, ¿no? De la crisis del petróleo que hubo en los 70 en Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos en esa época los carros eran gigantescos, eran unas lanchas de unos motores V8 grandísimos y todo, y entonces comían gasolina que da miedo. Ahí la implementación de ellos dos, ¿cuál fue? Utilizar esa casuística para decir, las empresas japonesas realizaron gestión de conocimiento y se dieron cuenta que el marcar un mercado para el caso de la crisis del petróleo de los 70 era construir y vender un carrito más pequeño, en el caso de ellos el Honda Civic, que fue el carro que irrumpió en Estados Unidos y que marcó la diferencia para que luego entonces Toyota y luego más adelante las marcas coreanas utilizaran todo el tema de la optimización de combustible. El primer carro eléctrico híbrido pues lo hizo Toyota, se llama el Prius. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos tan atrasados que aquí es muy poquito el carro híbrido que se ven, pero casi no se ven. Aquí seguimos en una economía 100% dependiente de los fósiles, de la energía fósil, y no hay un avance importante como se viene haciendo en muchas partes del mundo para tener una tecnología limpia en automóviles. Entonces, esa casuística de ellos dos es muy importante por ese tema. Me gustaría mucho que investigaran el caso del Honda Civic. Dime. Pero, por ejemplo, en Medellín eso ya está cambiando, ya están implementando como política de gobierno la implementación de estaciones para los híbridos de recarga de los eléctricos, de Renault. ¿Quién me está hablando que se te cortó? Jeffrey, profesor. Jeffrey. Sí, señor. Me importa es que te oigan todos. Todo el mundo tiene los micrófonos abiertos menos Jeffrey. Listo. En Medellín ya se está implementando eso porque EPM, que es un... Jeffrey, ¿tienes gente afuera? Sí, señor, hay bastante. Con su vasito ya lo reclaman. EPM ya está implementando portales de carga para los híbridos, o sea, como política pública. Sí. Hay ya varios de esos en Medellín, o sea, aquí ya se está motivando en cierta medida ese uso de esas energías limpias. Sí, limpias. Bueno, pues claro, es que Antioquia, yo les hablaba siempre del caso antioqueño y del caso de Santander, que ellos son como rancho aparte. Y ahí hablemos rápidamente de una de las problemáticas de tener un país centralizado como Colombia, en donde Bogotá
toma muchísimas decisiones para el resto del país. Muy bien, como lo dice muy bien Jeffrey, acá la problemática que tenemos es que cada departamento y cada ciudad pueda desarrollar una política pública, digamos, interna, por así decirlo. Entonces, ejemplos hay, pero son muy limitados y desafortunadamente ese centralismo es el que nos interfiere. Pero pues a mí me alegra que, digamos que en el caso pues de Medellín y de Antioquia y todo, se esté empezando a tener conciencia al respecto, porque pues un indicador, siempre Jeffrey y compañeros, siempre miremos los indicadores, ¿no? Entonces, un indicador que sería en este caso, el número de vehículos que circulan en Medellín, en Bello, en Itagüí, en Envigado, en el área metropolitana de ellos. De ese número de vehículos que circulan, ¿qué porcentaje utiliza tecnologías limpias? Es decir, ¿qué porcentaje está contribuyendo a que hagamos esa transición a energías limpias? Eso es lo que me interesaría a mí mucho explorar. Entonces, inclusive, de pronto para tu análisis puedes incluir un par de oraciones o un párrafo contándonos exactamente cómo es esa implementación. Porque además, a mí... también, profe, también tiene ya implementado en el servicio público, no en el sistema complementario al metro. todo lo que es los alimentadores del metro. Sí, pero es un proceso que hasta ahora está empezando. Hicieron un programa piloto con poquitos alimentadores. No ¿Hace cuánto, más o menos? ¿Te acuerdas hace cuánto empezaron? Estamos hablando de este año. Este año. Bueno, pues eso ya es un comienzo. Eso ya es un comienzo y me alegra que exista. Pero sí, en la parte de la evolución de lo que deberíamos tener, a veces a uno le gustaría que realmente, así como se está haciendo en Medellín, pues se haga en otros lados. Inclusive te digo, y les digo a todos, ustedes se dieron cuenta esta semana que la noticia fue que la flota de Transmilenio ya se renovó. Solamente como el 40% de la flota va a tener digamos, una implementación de tecnologías limpias. Cuando se le pidió a la administración y se le venía viniendo a la administración, ¿cuál era la posibilidad de tener flota 100% eléctrica? Entonces ahí, nuevamente, y ahí tal vez ahí les voto es una cuña de política pública, porque no es una cuña politiquera o política, sino es una cuña. ¿Qué tipo de personas escogemos a la hora de votar por gobernadores y alcaldes? Y si estas personas realmente están interesadas en abandonar esas prácticas que no son, en términos de gestión de conocimiento, de gestión de innovación, prácticas que le van a beneficiar pues a la mayoría de los ciudadanos. Hubiera sido un salto cuántico el que realmente Bogotá hubiera renovado 100% la flota a eléctricos, y no se pudo dar. Entonces, a quienes estamos eligiendo. Y les voto la cuña porque no me interesan los partidos políticos, ni me interesa la política, ni nada. Yo, gracias a Dios, estoy en la academia y en la consultoría práctica, entonces a mí no me interesa realmente el tema político para nada. Pero sí se vienen elecciones, muchachos. O sea, ya en 5 meses o en 4 meses estamos otra vez hasta acá, pues, del tema político. ¿Por qué no, desde el ámbito de nuestras organizaciones, en los debates de esta gente, preguntamos qué piensan de la gestión de innovación para aplicar nuevas tecnologías y tecnologías limpias? ¿Cuál es su propuesta para la ciudad o para el departamento en tecnologías limpias? O en cualquier otro tipo de sector. No tiene que ser exclusivamente el sector de los recursos naturales o los recursos no renovables. Porque lógicamente que ese debate siempre va a tener un impacto en nosotros. En el caso de Bogotá, pues ni se diga, porque Bogotá es una ciudad altamente contaminada hoy en día.
Aquellos de nosotros que tenemos que a veces ir al campus de Soacha, de la Universidad de Cundinamarca, pues nos da mucha tristeza que la ciudad y la misma alcaldía de Soacha no haga como una presión activa para llegar a ese punto. Entonces, fíjense que en la materia y en el módulo que estamos estudiando hay una aplicación también a la parte pública. Y la parte pública debería ser la primera en utilizar gestión de conocimiento. Debería decir, nosotros no vamos a hacer una administración y vamos a tener un plan de desarrollo reactivo, sino vamos a mirar cuáles son las últimas tendencias en cada sector y vamos a intentar implementarlo. Pero pues ahí hay muy poquita participación ciudadana, entonces eso impide. Les pido disculpas por tocar este tema, pero ya que Jeffrey lo tocó en términos de lo que hace el sector público en Medellín, les recuerdo que es importante intentar escoger o presionar a esos candidatos para el año entrante de gobernaciones y alcaldías, de qué personas realmente uno les ve interés por este tema, por tener una gestión de conocimiento en el sector público, por utilizar la memoria institucional, por velar por la meritocracia. La meritocracia en muchos países es la norma. Acá la meritocracia pues prácticamente no existe, El mandatario de turno pues trae a sus amigos, trae a la gente que conoce, trae, como decimos en Colombia, cada torero trae su cuadrilla, pero eso es inconveniente porque entonces en cada secretaría deberíamos tener una persona idónea, pero eso no ocurre ni de la noche a la mañana ni por arte de magia, eso ocurre con la presión ciudadana para mirar que la política pública de una ciudad sea bien implementada. Y les garantizo que los países que lo hacen, Japón, los países nórdicos, yo siempre les voy a dar los mismos ejemplos porque no puedo salirme de la casuística a nivel mundial de quien implementa gestión de conocimiento en el sector privado, en el sector público. Entonces, ¿quiénes son los abanderados de la implementación de la gestión de conocimiento en el sector público? Japón, Holanda, Alemania, Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega. Entonces, hay una tendencia y un patrón a que las políticas públicas realmente tienen un impacto. Fíjense también el ejemplo de Holanda. Estamos hablando acá de Nonaka y Takeuchi por la parte de Japón, pero miren el ejemplo de Holanda. Holanda es un país que... ¿Ah? ¿Quién me está hablando? ¿Quién activó? ¿Cindy? ¿Activaste tu micrófono? ¿Quién activaría el micrófono? Bueno. Entonces, yo ahí que lo que quiero, que ustedes vean que hay países como Holanda que realmente tienen una decisión política de política pública para implementar tecnologías limpias y para tener gestión de conocimiento en todos sus procesos, que les lleva al estado del arte. Entonces, la gestión de conocimiento, ¿por qué vela? Por tener un estado del arte, por tener tecnologías de punta. Las empresas, este tema, a lo que lleva a una empresa pública, privada o mixta, ONGs, es a mirar siempre las mejores prácticas y a desarrollar el estado del arte. Entonces, esa es una parte crucial y fundamental de nuestra materia. ¿Cómo hacemos un análisis verdadero de quién y cómo se utiliza la gestión de conocimiento, la gestión de innovación o la implementación del capital intelectual en una organización para tener un impacto social en el entorno? Ese es un análisis bonito, por ejemplo, para que después de que terminen la especialización o inclusive este mismo módulo, lo piensen y le echen cabeza y se enamoren de ese tema para hacer investigación. Porque esto lógicamente pues es mirando caso por caso. Porque, vuelvo al ejemplo de Holanda, porque Holanda tiene varias ciudades en las que ya solamente se permiten bicicletas. Ciudades pequeñas, es cierto, pero el uso del automóvil es totalmente restringido y es un país donde, mejor dicho, el avance social, gracias a
el análisis de la tecnología de punta, del estado del arte del conocimiento, me permiten tener una calidad de vida mejor que cualquier otro país. Miren esos indicadores de la calidad de vida de los países. Entonces, por ejemplo, ahí les boto pues, entren a la página del Foro Económico Mundial. Entonces acá, el Foro Económico Mundial. Ahí vemos indicadores de la calidad de vida de un país. Ahí nos damos cuenta quién está utilizando gestión de conocimiento y quién no está utilizando, porque una de las misiones de este foro, que se reúne año tras año, es mirar indicadores de calidad de vida, mirar indicadores de innovación, mirar indicadores de ciencia y tecnología, mirar indicadores de políticas públicas aplicadas al beneficio social, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece muy importante que cuando les voy escribiendo este tipo de recursos como el Foro Económico Mundial y otros recursos de la semana pasada y antepasada, no los echen en saco roto, sino realmente los estudien y pues se enamoren de ellos, porque es, digamos, para mí lo que realmente tiene mucha utilidad. Entonces, Nonaka y Takeuchi. El conocimiento nuevo en las organizaciones surge de los individuos, eso ya lo hemos hablado mucho. No surge, digamos, de manera grupal, sino siempre un individuo que se destaca. Sin embargo, en el proceso de compartirlo es transformado en un activo para la organización como un todo. Entonces, nuevamente, de lo tácito a lo explícito, pasamos de una persona que tiene mucho conocimiento respecto a un tema o una disciplina y lo comparte a toda la organización, porque es decisión de la organización que personas como él o como ella lo hagan para beneficiar el proceso de gestión de conocimiento. Entonces, eso es lo que dicen ellos dos. Y establecen 4 patrones para la creación de conocimiento en cualquier organización. De tácito a tácito. Se produce cuando los individuos comparten conocimiento mediante observación, imitación y o práctica, convirtiéndolo en su propio conocimiento tácito. Pero, sin embargo, ninguno de los individuos obtiene una visión sistémica en su conocimiento y el mismo no puede ser utilizado por la organización como explícito. Entonces, cuéntenme si eso queda claro, este primer tipo de patrón. Es muy importante porque ellos dos, acuérdense que son, entre comillas, los padres de la gestión de conocimiento o de la teoría, ¿no? Entonces, el hecho de observar un patrón que me permite a mí hacer un diagnóstico. Entonces algunos me dirán, sí, profe, en la empresa se está empezando a utilizar, pero solamente de tácito a tácito. Eso quiere decir que se está dando que realmente hay un individuo, pero no está compartiendo esa visión, que es una visión sistémica, hacia todo el resto de la organización para convertirla en explícito. Entonces ese es el primer patrón. Segundo patrón, de lo explícito a lo explícito. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Un individuo combina elementos del conocimiento existente, adaptando o mostrando una nueva perspectiva del todo. ¿Ahí qué es lo que pasa? Que esta forma de conocimiento no implica la expansión de la base de conocimiento de la organización. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién se le ocurre alzar la mano y decirme por qué? Ahí, ¿por qué no se expande la base de conocimiento de la organización? Ahí, ¿qué es lo que pasa? ¡Anímense! Hagan de cuenta que estamos en presencial y los estoy corchando. No se hagan los virtuales. Nadie se anima. Hay una persona que ya tiene objetividad con respecto a un conocimiento. Ya cogió la información y digamos, la procesó para volverla explícita. Sin embargo, esa forma de conocimiento que adquirió no
logró expandirla a la base del conocimiento de la organización, como un todo. Entonces, ahí, digamos, en ese patrón, estamos también fallando, o está en ese momento la organización fallando, en que dentro de la cultura organizacional todo el mundo tenga y sea propenso a compartir gestión de conocimiento. Tercer patrón, de lo tácito a lo explícito. Ahí se produce el caso cuando un individuo es capaz de articular los fundamentos de su conocimiento tácito y lo convierte en explícito, logrando el crecimiento de la base del conocimiento dentro de toda la organización. Entonces, entramos a un patrón saludable. Digamos que los dos primeros patrones son los que se encuentra Colombia o gran parte del país. Y perdónenme por ser tan autocrítico, pero pues igual yo soy colombiano y soy tolimense, entonces yo veo que estamos en los dos primeros patrones y seguimos en la era industrial. No arrancamos a estar en la era del conocimiento y esa es la parte que me frustra mucho a mí. Sin embargo, aquellas organizaciones en Colombia que lo están empezando a hacer, lo hacen así. Permiten que el individuo articule esos fundamentos del conocimiento tácito y lo conviertan en explícito para que haya un impacto global en la organización. Entonces ahí ya ellos dicen, se está haciendo lo que se debe hacer en un ciclo, de la transición de una economía industrial a una economía basada en el conocimiento. Y finalmente, el que tiene que ver con explícito a tácito. Entonces ahí se produce cuando el conocimiento explícito es compartido a lo largo de la organización y los demás ya empiezan a utilizarlo, lo amplían y lo extienden, lo incorporan en su propio conocimiento tácito. Ahí ya hay una organización supremamente saludable y activa en la implementación de gestión de conocimiento, lo cual es algo increíble que ocurre. Estos cuatro factores existen en una interacción dinámica que se convierte en una espiral de conocimiento que crece cada vez a más alto nivel y por lo tanto lleva al crecimiento organizacional. Preguntas, muchachos, antes de seguir al siguiente autor. Está todo súper claro. Profe, igual yo tengo una pregunta, pero de la actividad. Dime. En el caso que yo decía, pues subir mi artículo y qué sé yo, mis compañeros se demoran muchos días en subir otro para que pueda tomarlo. ¿Puedo tomar el que se tiene ahí el caso de Twitter y el otro? No te escucho bien. ¿Qué me estás diciendo? Que si en dado caso que yo subo mi actividad y mis compañeros, por qué sé yo, por X cosas se demoren en subir los cuadros de ellos, ¿se puede tomar el que está inicialmente, el de Peter Drucker y el de Senji? Pues no es el ideal, Vanessa. La verdad es que no es el ideal. O sea, lo puedes hacer siempre y cuando yo pueda ver que tú estás en tus propias palabras entendiendo muy bien cuál es la aplicación. ¿Sí me explico? O sea, yo no tengo problema en que escojas a Drucker y en que escojas a Senji. Pero al escogerlos a ellos, tienes que ser muy específica, y todos ustedes tienen que ser muy específicos en por qué consideran que en el caso particular de estos dos autores hay una aplicabilidad en el entorno en el que ustedes están. Es como si yo les dijera, hagan el proceso de conocimiento tácito a explícito. Realmente muestren que ustedes consideran que hay una aplicabilidad de cada uno de los autores a algo práctico. No sé si ahí queda bien respondida la pregunta. Profe, gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces,
Entonces, en ese contexto, según ellos, se puede sostener que el proceso de gestión incluye 3 etapas. Crear conocimiento, exploración, combinación y descubrimiento mediante el hacer. Que los individuos en el interior de la organización creen nuevos conocimientos mediante conexiones intuitivas de las ideas existentes o a través de la interacción con otros individuos de la organización. Y tercero, compartir conocimiento que se produzca cuando los individuos en el interior de la organización transfieran y compartan el conocimiento. ¿Esto a qué lleva? Que al compartir este conocimiento, este se incrementa y llega a ser más valioso, se producen sinergias que hacen que el total del conocimiento alcanzado sea mayor en la parte cuantitativa y cualitativa, sumándolo, dándole, digamos, la totalidad, la globalidad de los conocimientos individuales. En la aplicación de ese conocimiento, hay una implicación de convertir ese mismo conocimiento en un resultado, en un activo para la organización. La aplicación también conduce a la generación de productos, de servicios, pero también a la generación de ideas que llevan a una mejor toma de decisiones estratégicas. Como vuelvo y digo, de lo tácito a lo explícito. Sbaby y Davenport. Bueno, Davenport define el conocimiento como una combinación de valores, experiencia estructurada, información originada aplicada en la mente de las personas que puede arraigarse en rutinas, procesos, prácticas y normas institucionales. Yo diría que Davenport ayudó muchísimo al tema de la gestión por competencias. Fue una de las personas que digamos, ayudó a que la dirección de talento humano de una organización se diera cuenta de que en las aptitudes, en las actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos de una persona, había un potencial muy grande para que los valores y las prácticas y las normas de la institución pudieran crecer y se pudieran retroalimentar de esa competencia laboral. Eso, digamos, para mí es la contribución que hizo Davenport. Él también dice que la mayor dificultad en la implementación de la GC es cambiar el comportamiento de la gente. Y ahí es cuando yo les digo, Colombia es un país que le ha costado muchísimo hacer esa transferencia y esa transición de la era industrial a la era del conocimiento. Porque el comportamiento de nosotros sigue siendo un comportamiento, perdónenme la expresión, pero como esto está en la nube, de todos modos va a quedar publicado. Tenemos una cultura de oranalga en Colombia. Y resulta que hoy hay teletrabajo. Hay empresas, universidades, organizaciones que valoran mucho el teletrabajo. No necesariamente el que yo esté atornillado a una silla 8 horas voy a producir más. De pronto yo produzco más en otros contextos porque mi propia estructura como persona no sirve para estar en ese esquema de oranalga. Y entonces el comportamiento de la gente no cambia porque la misma cultura no permite que yo cambie. ¿Por qué? Porque yo no estoy permitiendo que la cultura de la gestión de conocimiento se implemente y yo no genero conocimiento, sino que simplemente repito cómo logra unas instrucciones que se me está dando desde la alta dirección. Entonces ahí no estoy valorando, según Davenport, el capital más valioso, que es el capital humano, el capital intelectual. Por su lado es Baby, describe 3 bloques del capital intelectual y hace alusión al conocimiento que procede de la misma organización y los elementos constitutivos que son tecnología, la misma administración o sistemas o procesos administrativos, la estructura y la cultura organizacional, y el capital relacional termina constituyéndose en aquel conocimiento generado a partir de las relaciones que establece la organización con el entorno. Ya eso se los había explicado en la clase pasada, porque era importante que una persona que tiene capital relacional contribuya a la creación de una interacción con el cliente externo. Entonces, esos ámbitos siempre son los stakeholders, instituciones, el prestigio que tenga la organización, etcétera, hacia afuera. Eso fue lo que estableció Baby. Y finalmente Russell y Popper. Popper se ocupó básicamente de todo el tema de la filosofía científica
Mientras que Russell ofreció argumentos para la izquierda, pues para el eteísmo y el pacifismo. Fue una persona como que dijo, vamos digamos, a mudarnos mucho más a lo que es conocimiento 100% explícito y no a tanto el tema de creencias y todo. Entonces ahí uno ve, y ahí les voto, obviamente que les voto la cuña, ahí uno ve relación directa entre Russell y ¿quiénes? Russell y Aristóteles, entre Russell y San Agustín, perdón, entre Russell y Santo Tomás, perdón, que son personas que se querían alejar de la cosmovisión religiosa y la implicación religiosa de la adquisición de conocimiento, que no estuviera ligada a lo que yo puedo probar o lo que yo puedo adquirir dentro de una objetividad. Entonces ahí digamos, él dice, todo trabajo se realiza desde la ciencia y la práctica, matemático, pedagogo, etc. Pero no, digamos, él no valida 100% la filosofía científica solamente por hacer epistemología, como se llama, es decir, epistemología es todo el bagaje, el estado del arte detrás de una disciplina, sino que él dice la práctica. ¿Dónde está la práctica del conocimiento? Popper, al contrario, es un clásico filósofo que aborda el tema que desconoce utilizando categorías abstractas. Entonces le gusta la abstracción y profundiza en la confusión y decide que, porque es muy guapo, que la inducción no es una buena explicación para la ciencia, sino que el criterio debe ser la falsación y que la ciencia no puede demostrar finalmente nada. O sea, Popper es una persona que relacionaríamos más como con Platón y con San Agustín. Finalmente les boto esta gráfica que encontré que me parece muy buena, de un autor, Watson, de la manera como uno debe mirar el uso, la adquisición, el análisis y la preservación de conocimiento. Y esto se los pongo, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, el conocimiento es un ciclo activo permanente. No es un ciclo que para en un momento determinado, sino que es un ciclo activo permanente. Y eso quiere decir que estamos siempre en la frontera del conocimiento de cualquier disciplina o actividad. Yo siempre les he dicho, en economía o en matemáticas, el bosón de Higgs se descubrió hace muy poco. El ser humano está llegando a unos descubrimientos en términos científicos de las ciencias exactas, y el bosón de Higgs es la punta del estado del arte de la manera como yo recorro este ciclo. Porque lo adquiero, lo analizo, lo preservo y lo uso, pero nuevamente del uso necesito arrancar otra vez con la adquisición de conocimiento. Entonces esa parte es muy importante. No hay ciencia en el planeta que ya se la sepa todas. Eso es lo que les quiero decir siempre. Ese siempre va a ser mi mensaje para ustedes. El conocimiento es permanente y se va renovando, se va renovando, se va renovando. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, necesito arrancar con la otra cohorte. Pero si no hay preguntas hasta el momento, espero haberles ayudado con el tema de la selección de autores. Como les digo, es importantísimo tener una aplicación práctica y por favor les pido que en el tema de la actividad 2 yo pueda ver mucho de eso. No quiero tener que revisar evaluaciones en donde haya mucho cortar y pegar. Les ruego, les imploro, el tema cortar y pegar. ¿Ustedes pagaron un poco de plata por esta especialización para terminar pegando y copiando? No. Y además que eso es un tema chévere. Entonces, porfa, háganme ese gran favor. No, Vanessa, no se me olvidan las diapositivas. La grabación creo que está, Gina, la grabación me parece, si no estoy mal, que se sube a la nube. Entonces creo que eso no hay problema.
¿Vale? Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz puente.